Bienvenidos a su clase de farmacología aplicada a la anestesia dentro de su asignatura de anestesiología. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Vamos a cumplir estos 4 objetivos. Primero, que podamos explicar el concepto de farmacocinética y farmacodinamia. Segundo, que podamos explicar los modelos farmacocinéticos desde el punto de vista de los compartimientos. Tercero, que ustedes puedan explicar las variables farmacocinéticas, especialmente en lo referente a volumen de distribución y tiempo de vida media. Y cuarto, que ustedes puedan relacionar estas variables farmacocinéticas y llevarlas a su aplicabilidad clínica. Para cumplir estos objetivos quiero primero llevarlos a estas 2 situaciones clínicas para que a partir de estas 2 situaciones clínicas comencemos una serie de indagaciones. Primera situación clínica. Paciente de 35 años en estado convulsivo, se ingresa a cuidado intensivo y como parte de su tratamiento de estatus convulsivo se decide iniciar difeniledantodina e inicialmente se utiliza una dosis de impregnación de 15 miligramos por kilo y posteriormente una dosis de mantenimiento de 8 miligramos kilo día. Esta es la primera situación clínica. Segunda situación clínica. Paciente de 30 años con una infección urinaria que muestra un E. coli sensible a la amicacina y se decide prescribir como tratamiento amicacina a una dosis de 15 miligramos kilo día. Quiero generarles este interrogante: ¿por qué para el caso clínico número 1 se necesita una dosis de impregnación y posteriormente continuar una dosis de mantenimiento? ¿Y por qué para el caso 2 únicamente necesitamos una dosis de mantenimiento? La explicación a esto entonces nos lleva a abordar el tema de la farmacología. Y el primer interrogante que yo quiero acompañarlos es: ¿qué es lo que nosotros buscamos al dar un fármaco? Lo que nosotros buscamos al dar un fármaco es que este fármaco viaje por el torrente sanguíneo y se pueda unir al receptor. Observen ustedes ahí en las diapositivas cómo les estoy dejando claro de que para que este fármaco se una con el receptor necesita tener 2 características. La característica número 1 es que no esté unido a proteínas y la característica número 2 es que esté en forma no ionizada. Una vez el fármaco se une con el receptor, pues va a ocasionar una serie de cambios en ese receptor. Entonces mire que una situación es qué le sucede a ese medicamento antes de que se una con el receptor, y eso es el terreno de la farmacocinética. Una vez ese fármaco se une con el receptor, ese es el terreno de la farmacodinamia. Entonces debemos de tener muy claro que no todo lo que se suministra de dosis es al final lo que se va a unir con el fármaco. Lo que va a determinar qué se puede unir con el receptor es la concentración plasmática de ese fármaco. Y miren cómo en la diapositiva estoy suministrando una dosis. Lo que posibilita que esa dosis que yo estoy suministrando se pueda unir con el receptor inicialmente es el gasto cardíaco. Aquí yo les coloco una analogía que el gasto cardíaco es como la locomotora, lo que posibilita que ese medicamento comience a viajar por el torrente sanguíneo y se pueda unir con el receptor. Y aquí quiero remarcarles esas situaciones críticas cuando un paciente se encuentra en paro. Un paciente en paro está con un gasto cardíaco en 0, lo estamos reanimando, a partir de la reanimación tratamos de llevar un gasto cardíaco alrededor del 20%, pero esas situaciones desde el punto de vista farmacocinético son muy críticas porque la posibilidad que ese fármaco viaje y se une con sus receptores efectores es realmente disminuida. Entonces mire cómo la concentración plasmática del fármaco está determinada primero por la distribución, segundo por la biotransformación y tercero por la eliminación. Entonces vámonos a analizar el concepto del volumen de distribución. Mire que si el fármaco llega al torrente sanguíneo, lo que posibilita es que el gasto cardíaco comience a ser la locomotora que lo movilice. Pero observen ustedes en la gráfica los tambores 1, 2 y 3. ¿Qué quiero simbolizar yo con eso? De que en el tambor número 1
está el fármaco viajando en el plasma, pero que ese fármaco comienza a distribuirse, o sea, a pasar a órganos moderadamente perfundidos, como es el tambor 2, o pobremente perfundidos, como es el tambor 3. Para que el fármaco actúe y tenga un efecto, miren, ustedes deben de estar en el compartimento 1. Si el fármaco está en el compartimento 2, que es tejido muscular, o compartimento 3, que es el tejido graso, no tiene la posibilidad de ejercer un efecto. Y observen ustedes también cómo simultáneamente solo el fármaco que está ahí en el tambor número 1 es el fármaco que puede ser metabolizado. Entonces, ¿qué es el volumen de distribución? Y me gusta aquí también sembrarles una analogía. Mire que, por ejemplo, van a rotar a la clínica Confenalco en su rotación de anestesia. Tenemos 4 quirófanos y nos llevan 4 estudiantes a la portería. Cuando llegan a quirófano, solo llegan 2 estudiantes. ¿Qué pasaron con los otros 2? Se fueron a cafetería o se fueron a otro lugar. O sea, de 4, que fue la dosis inicial, al final a quirófanos, que es el sitio donde lo necesitamos, solo llegan 2. Al otro día, ¿qué digo yo? Si de 4 llegan 2 y necesito 4, pues por favor manden 8 para que 4 se queden en el camino y 4 finalmente lleguen. Y ese es el concepto de volumen de distribución como analogía. ¿Qué tan fístula le gusta ser ese medicamento? Entonces, ¿qué tanto le gusta irse a tambor 2, a tambor 3? ¿Qué tan poco se queda en el tambor 1? Y de tal manera que si poco se queda en el tambor 1, pues poca posibilidad de tener efecto y poca posibilidad de metabolismo. ¿Cómo yo obvio o bypasseo esta situación? Estableciendo una dosis de carga. La principal utilidad del volumen de distribución es establecer una dosis de carga. Miren ustedes ahí en la fórmula, cómo en la medida que yo necesito una dosis endovenosa determinada, a mayor volumen de distribución, mayor dosis de carga. Las dosis de carga son una o varias dosis que pueden ser administradas al comienzo de la terapia con el propósito de alcanzar rápidamente la concentración deseada. Y esta es la explicación del caso número 1. ¿Por qué cuando ese paciente llegó a cuidado intensivo en un estatus convulsivo tuvimos que suministrarle una dosis de implementación de EPAMIN? Porque el EPAMIN, difenilidotoína, tiene una gran dosis de un gran volumen de distribución. Y en la medida que tenga mayor volumen de distribución, si yo necesito una concentración endovenosa determinada, mayor dosis de carga debo suministrar. Termino este concepto de volumen de distribución colocando este ejemplo clínico de la digoxina. Yo suministro 500 microgramos de digoxina a un paciente de 70 kilogramos de peso. Se mide la concentración en plasma y la concentración en plasma es de 0.7 nanogramos por mililitro. ¿Qué es el volumen de distribución? Escoge los 500 microgramos que yo suministré, lo divido por la concentración plasmática y eso me da 700 litros. Cuando ustedes ven una persona de 70 kilos, el 70% es agua corporal total, o sea, serían 49 litros. Estos 700 litros no representan un volumen anatómico, sino que representan un volumen fisiológico. Nos indica qué tan fístula, qué tanto le gusta irse ese medicamento a tambor 2 y a tambor 3, qué poco le gusta quedarse en el tambor 1, y cuando poco se queda en el tambor 1, pues poca posibilidad de que pueda tener efecto. Por eso hay que establecer las dosis de carga.